del autor de este pasaje, de quien escribe esta carta, está diciendo, vas a vivir con preocupaciones. Ajá. Y las preocupaciones posiblemente te lleven a dos cosas, o a vivir con miedo o a vivir con ansiedad. Wow. Y entonces te dice, para terminar el versículo, te dice, pero yo tengo la medicina. Ajá. ¿Qué es cuál? La medicina capaz de contrarrestar cualquier malestar que tú puedas estar pasando en tu vida, y es mi paz. La paz. La Y él paz. dice, solo yo la tengo. Esa receta es mía, no la tiene nadie, más nadie te la puede dar como yo te la doy. Y la tengo para dártela para ti, completamente tuya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bendiciones. Este que te habla es el pastor Joel, pastor de la Iglesia Centro de Embajadores en Yauco, donde ahí estamos una gran familia domingo tras domingo, una familia para la familia, así que te invitamos. En el día de hoy tenemos a alguien muy especial, a Miguel. Miguel, hacía tiempito que no te tenía, ¿no? Sí, hace ratito Sí. que ¿Cómo había estás, Miguel? retirado. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte, ¿verdad, En la Miguel? lucha día a día. En la lucha día a día. Miguel es parte, ¿verdad?, del staff de esta producción de Rompiendo Límites, ¿verdad? Es parte Así. para que cada semana tras semana podamos sacar un podcast rompiendo límites. Para eso mismo, Miguel, para que podamos, ¿verdad?, romper todo aquello lo Romper que esos nos límites y llegar limite. más allá. Eso es así. Y eso es lo que yo quiero que hoy tú nos hables. No sé qué tema nos tienes, pero sé que el tema que nos Pues vas a mira, traer nos va sí, a hay enfrentar a límites. un Cuéntame. tema que, un tema que un poquito curioso, pero se titula Ansiosos por nada. Y no solamente por la parte de que ya hemos escuchado otras veces de la ansiedad, sino ese ansioso por nada es lo que a veces crea un poquito de intriga y de curiosidad. O sea, esa ansiedad, preocupación que está en nuestro sistema, que no la podemos identificar, no estamos Por pasando por nada. un trauma, no estamos pasando Eso es por así. una prueba, no estamos pasando por una situación en ese momento difícil, Visible o que haya llegado, pero como que está ese feeling, lo que, pero te ¿verdad? hace prisionero de Te una hace ansiedad. de una ansiedad que no podemos distinguir. Eso es así. Interesante, Y interesante. ese es el tema que traemos hoy. Y me gustaría empezar con una lectura que se encuentra en Filipenses 4, 6 y 7, que dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y Wow. sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Wow, interesante porque entiendo que cuando tenemos ese malestar que nos Esa causa ansiedad, inquietud que es tu tema, ansiedad por nada, no hay paz de Dios. Entonces, está ausente. Hace falta. poderoso ese texto porque entonces nos está Sí, diciendo, ¿verdad?, de que hay que trabajarla, ¿verdad?, en oración, sí. presentársela al Señor, ¿verdad?, con acción Y de gracia, para que venga como resultado la paz de Dios, la medicina perfecta. la medicina perfecta que nos hace entonces vivir sin esa ansiedad que existe por nada. Interesante. Sí, es un pasaje que si no lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos escrito, lo hemos repetido, porque es bien común. Pero hay una parte bien linda en este pasaje y es esa parte que usted menciona, que el Señor a través del autor de este pasaje, de quien escribe esta carta, está diciendo, vas a vivir con preocupaciones. Ajá. Y las preocupaciones posiblemente te lleven a dos cosas, o a vivir con miedo o a vivir con ansiedad. Wow. Y entonces te dice, para terminar el versículo, te dice, pero yo tengo la medicina. Ajá. ¿Qué es cuál? La medicina capaz de contrarrestar cualquier malestar que tú puedas estar pasando en tu vida, y es mi paz. La paz. La Y él paz. dice, solo yo la tengo. Esa receta es mía, no la tiene nadie, más nadie te la puede dar como yo te la doy. Y la tengo para dártela para ti, completamente tuya. Y es una paz no humana, no es una paz con recursos Que bajo este seculares, porque sol dice y que sobre esta tierra no sobrepasa se todo consigue. entendimiento, es una paz indescriptible, Sí, pero me llama la atención porque el texto lo que está sugiriendo que esa paz crea un cerco en nuestro corazón y nuestros pensamientos, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos. O sea, como si esa misma paz sea la te va a protectora, proteger, es lo que tú exacto. dices, ¿verdad? En medio de La- ese malestar, en de medio ese de esa malestar. catarsis que puede estar pasando,
es un cerco de protección. Hoy en día, ¿verdad? Los tiempos que vivimos, ¿verdad? Sobre todo estamos tan expuestos a Oh, sí. tantas noticias, las redes, estamos tan expuestos, ¿verdad? De alguna manera a tantos estímulos negativos Ujú. que de alguna manera u otra, ¿verdad? Nos podemos sentir ansiosos por nada, Sí. ¿verdad? Que es lo que tú acabas de decir, aún podemos ser, somos Sí, hijos de Dios. no solamente es lo que nos rodea, ahora por medio de las redes, de la televisión, de todo, cargamos lo que vemos alrededor, más nos sobrecargamos con lo que vemos del exterior a través de las redes, que antes no llegábamos a tener ese No, conocimiento y ahora no. llega a nosotros, entonces se acumula más todavía esa, ese tipo de ansiedad que vamos a ver más adelante hasta donde puede llegar cuando caemos prisioneros de esa La ansiedad. ansiedad es más común de lo que pensamos en los Sí, seres humanos, sí. sí. Hay una data que más adelante voy a compartir, pero para dar un adelanto, perdón, en Estados Unidos está entre uno de los trastornos mentales número 1, Wow. seguido de la depresión. Y más adelante tengo una data que compartiré con ustedes para que vean cuán importante y la seriedad de algo que no lo vemos quizás a simple vista, pero en silencio va trabajando y va dañando muchas áreas de nuestra vida. ¿Y cuál es esa sintomatología? ¿De qué manera se refleja esa ansiedad en la persona? Que podemos decir, o puedo decir, caramba, estoy ansioso por nada. Sí, mira, hay unos cuantos reflejos que van apareciendo en la persona cuando nos estamos comenzando a convertirnos en prisioneros de esa ansiedad. Y el primero, uno de ellos es que se refleja como un temor de baja intensidad Ok. en tu vida. Cuando decimos baja intensidad, de intensidad, es un temor que no es ese que te causa cuando te cae una cucaracha encima o cuando Sí, sí. casi te baratan el carro en el semáforo. No es ese tipo de temor, es un temor que te impide concretar cosas, que te impide hacer cosas, que te impide lograr cosas, que te impide llevar a cabo pensamientos por un temor que no tiene razón todavía, pero te creas ese temor en donde lo que puedes perder o lo que pensarán los demás o lo que podía suceder y te limita entonces a realizar cosas siendo un temor bajo, un temor pasivo, pero te limita a hacer muchas cosas en la vida. Wow, interesante. ¿Y qué otro reflejo, qué otro síntoma, cómo se Otro manifiesta? síntoma que posiblemente se refleja estos niveles de ansiedad en la persona es cuando se está experimentando un nivel de malestar e intranquilidad constante. Ok. Al día a día comienzas a sentir que en todo momento percibes como que ese malestar en ti, esa intranquilidad, que esa falta de paz de la que estábamos hablando al Ajá, ajá. principio, que entonces te comienza a trabajar negativamente tanto en lo que es tu vida laboral, tu vida familiar, tus relaciones interpersonales. O sea, es otro reflejo, esa malestar, esa intranquilidad constante es otro reflejo de que la ansiedad está llegando a límites en donde te estás convirtiendo en prisionero de una ansiedad. Wow. Que obviamente nos limita Nos a limita muchas cosas. completamente. La ansiedad es algo que eh, una de las cosas que hace es quitarte, limitarte o separarte Interesante de porque, muchas cosas. porque una cosa, ¿verdad?, es ser diagnosticado con un trastorno de ansiedad, muchas veces de ansiedad, muchos tipos de ansiedad, ¿verdad? Empezando con la ansiedad generalizada. Eh, pero otra cosa es que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, aún sin ser diagnosticados, ¿verdad?, o no tener quizás un trastorno definido, pero de alguna manera u otra siempre está esa ansiedad. O sea, no tiene que estar totalmente diagnosticada por un Ujú. psicólogo o un psiquiatra, sino que todos podemos ser presos de esa ansiedad, que a lo mejor no llega a un contexto patológico, pero sí, ¿verdad? Nos roba esa paz y nos detiene, ¿verdad? Nuestra vida no Sí, podrá disfrutar a lo que Dios nos lleva, nos lleva. O sea que en ese aspecto, ¿verdad? No nos deja vivir con alegría, no nos deja disfrutar, relajarnos, completamente. no nos permite. ¿Qué más
Otro reflejo que podría aparecer en personas que están cayendo en este patrón. No se te hace feliz relajar, a mí, no se te hace fácil relajarte. Relajarte, Estás ok. constantemente en esa tensión. O sea, momentos en donde quizás se supone que estés disfrutando, lapsos del día en donde se supone que tú estés relajado, que estés tranquilo, te mantienen en ese malestar, en esa tensión, en esa pesadez, que no te permite disfrutar el momento en que estás, no te permite relajarte completamente. Correcto, correcto, correcto. O sea que, ¿verdad? Tú lo que nos estás llevando hasta ahora es identificar, ¿verdad? De alguna manera, esa pequeña Maneras en angustia, que se aflicción, refleja, sí. preocupación, ansiedad, que aunque no la puedas definir, está allí presente. Y Eso es así. obviamente nos limita. Y son Excelente. reflejos que se van dando en las personas. Excelente, excelente. Y ¿Qué más no? este punto que voy a tocar ahora, que es una de las maneras en que se refleja esta, esta, este tipo de ansiedad, y es que mantienen la guardia arriba en todo momento esperando una tormenta invisible. Ok. ¿Qué tú crees de ese pensamiento? Sí, sí, sí. O sea, es como un estado mental de esperar lo peor. De algo que no es Catastrófico. concreto, de Un algo est- que no se ve o no ha sí, no llegado ha quizás, llegado, pero te mantiene en esa correcto. tensión, En en esa esa, guardia arriba todo el tiempo como si fuera a correcto, llegar. correcto. Eso lo llamo un estado mental catastrófico. O sea, de alguna manera esperando la peor noticia. De alguna manera esa ansiedad de que algo malo va a pasar. ¿Sí? ¿Verdad? Esa ansiedad que, que, que te anticipa algo que no ha pasado, no ha llegado y a lo mejor nunca Y quizás pasará. nunca ocurra y te mantiene en ese estado. Ahí es donde, estos son los reflejos en donde tú puedes decir, oye, me estoy convirtiendo en prisionero de una De una ansiedad ansiedad. Sí, por sí, nada. sí. Y obviamente aquí vamos a lo mismo, las malas noticias. Tanto yo diría, ¿verdad? Yo ahora, por ejemplo, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Años atrás no, que a lo mejor, ¿verdad? Uno le faltaba quizás conocimiento o puntos de partidas que uno ha estado trabajando, ¿verdad? Teológicos, doctrinales, de cosmovisión. Pero hoy en día, ¿verdad? Yo ahora, lejos de asustarme, ¿verdad? Mucho en Instagram, ¿verdad? O en TikTok o en Facebook, mucha gente que traen, ¿cómo yo diría? En 30 segundos te traen lo que era, yo diría lo que era, y aún, ¿verdad? Aún incluye a los Sí. cristianos, ¿verdad? En el contexto, ¿verdad? De si cae una bomba por allá lejos, ¿verdad? O algo pasó por ahí, el Sí, anticristo, y va a haber estas o los repercusiones en ovnis. esta área y vamos a sufrir esto. Ahora mismo escuché uno hablando del proyecto BIM, algo así, de que, ¿verdad? Van a crear unos hologramas donde van a venir los ovnis y también va a llegar Cristo y Sí, van a ese es el probar. tema caliente de ahora. Pero yo me río, yo antes quizás me daba ansiedad, Sí, sí, pero ahora sí. que uno tiene un fundamento, una seguridad, y ahí está el punto, ¿verdad? ¿Cómo trabajar mi ansiedad? Yo tengo que reevaluar mis creencias, porque si mis creencias, ¿verdad? No están sólidas o firmes en Dios, Así. cualquier cosa que me proyecte miedo o me proyecte, yo diría, un futuro incierto, me va a llevar a la ansiedad. Entonces hay muchos cristianos, no solamente los cristianos, mucha gente, ¿verdad? Que a lo mejor no van en una iglesia, pero viven en una ansiedad. Y, Miguel, ¿crees que eso hace bien a la salud de la persona? No, definitivamente es algo que te estropea completamente, tanto mental, físico, emocional. Y la ansiedad para los efectos es una lluvia de inseguridades Inseguridades. y sospechas que no te permiten disfrutar de la vida. Sí, sí, porque algo interesante, la gente que sufre de ansiedad se ponen desconfiables, desconfían, no solamente de eventos o situaciones de las personas. Viven en inseguridad y Hay una sospechas de inseguridad y todo, sospechan sí, de todo, en todo sospechan momento. de todo, que eso realmente, wow, si tú te estás identificando, ¿verdad? Esto es simplemente para ayudarte a reconocer, ¿verdad? Ese Ujú. autoconocimiento, para que luego buscas ayuda, pero sobre todo, ¿verdad? Volvemos a enfatizar, la paz de Dios se puede experimentar para Es ser la libre medicina de perfecta. todo afán por Eso es nada. así. ¿Qué otro detalle, Pues Miguel, mira, ¿verdad? entre nos una de quieres las cosas enseñar? de cuando estamos en esa lluvia de inseguridades y sospechas,
en la que vivimos, basado en que nos estamos haciendo prisioneros sin darnos cuenta de una ansiedad. Pueden haber días buenos, días malos entre medio, momentos malos y difíciles de momento, pero siempre entre medio van a haber días buenos o quizás momentos en el día mejores. Y el caer prisionero de la ansiedad no te permite ver momentos No, buenos en la vida. no vas a disfrutar los momentos, O tú sea, lo opacas. esos días quizás de entre medio que son mejores o buenos, que podrías disfrutarte entre tanta situación difícil, no los vas a encontrar y mucho menos No. los disfrutas. Sí, porque tu enfoque y tu mente alerta en el peligro, en el miedo, no te permite ver las cosas lindas que pueden pasar día a día. Otra cosa que no te permite disfrutar es de tus logros. Wow. Y a veces logros que con tanto sacrificio, y por darte un ejemplo, hay personas que se han propuesto rebajar, tener una mejor salud y un mucho mejor cuerpo, lo logran y aún así viven prisioneros de una ansiedad pensando en lo que pensarán ahora que Wow. bajé de peso. Sí, sí. O sea, Sí. ¿me veré bien o me veré Sí, el enfermo? miedo al que dirán, ¿Me faltará miedo. bajar más? ¿Qué Wow. pensarán los que me ven ahora cuando me veían así o me ven Sí, asado cuando ahora? debe disfrutar que está en En un... vez de disfrutar lo que has logrado, y así pasa en muchos niveles profesional y todo, y a en nivel muchas áreas. de vida diaria, que aún teniendo unos logros que has alcanzado, no te permite disfrutarlo. Eso es así, eso es así. Y Excelente. otro de los que se ven afectados cuando caemos en esta lluvia de inseguridad y sospecha son los seres queridos. Exacto. No te permite disfrutar de No, tus hijos, no te permite disfrutar de un matrimonio de paz, de tranquilidad, de disfrute, de felicidad. Y la ansiedad en sí termina robándote lo que son las energías y los sueños de tu vida correcto, completamente. correcto, correcto. Y está el punto de que esto obviamente, ¿verdad? Puede llegar hasta el punto de ser neurótico, Ujú. ¿verdad? Que es el punto, ¿verdad? De que, como dice la Biblia, ¿verdad? Una pequeña zorra, ¿verdad? Puede echar, ¿verdad? Las pequeñas zorras pueden echar a perder una viña, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Algo que empieza pequeño, ¿verdad? Puede convertirse en algo donde pierdas el control. Y esto se convierta patológico, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Lo que uno conoce un poquito acerca de la ansiedad, pero puede llegar a ser neurótico, en otras palabras, ¿verdad? Hacer ya algo parte de tu mente, que tu mente trabaja de esa manera Sí, y ser conductas, ¿verdad? Extremas, ¿verdad? De una ansiedad generalizada por todos, donde lo que tú acabas de decir se empeora, ¿verdad? En ese contexto de no tener una calidad de vida a la que somos llamados a la vida abundante en Cristo Jesús, a eso es disfrutar de así. la paz de Dios en nosotros. Y más o menos, ¿verdad? Más o menos cuántas personas en Estados Unidos sufren acerca Pues mira, de esta ansiedad. ahí estos trastornos son más importantes y serios de lo que uno se imagina. En Estados Unidos, por decir una data que tengo por aquí, que conseguí, el Instituto Nacional de la Salud Mental dice que los trastornos de ansiedad están alcanzando niveles epidémicos. Wow. Y dice tal así que en un año determinado, ellos esperan que cerca de 50 millones de norteamericanos en algún momento hayan sufrido o sentirán efectos de un ataque de pánico o de fobia. Wow. Wow. ¿Te ha dado alguna A vez esos un niveles. ataque de pánico? Fíjate, yo nunca, gracias a Dios. También se le conoce como ataque de angustia o Sí. trastorno de angustia. Pero sí, fíjate, por la gracia de Dios hasta ahora yo no he sufrido esto, pero sí he estado de personas que en ese momento lo estaban atravesando y estar con ellos. Y realmente es bien Es difícil. O sea, complicado, es complicado. obviamente eso es algo somático donde el cuerpo totalmente toma el control, la mente, y la persona siente literalmente que se va a morir. Wow. Literalmente piensa el miedo que se va a morir, se queda sin respiración, se le sube la presión. O sea, duda alrededor de 10 minutos, pero esos 10 minutos son eternos para esa persona donde piensa que se muere y le puede surgir en cualquier momento. Puede estar lo más tranquilo desayunando, de Sí, de momento momento. se activa un ataque de pánico, un ataque de angustia que va asociado obviamente a un trastorno de ansiedad. O sea que es importante tener conocimiento de este tema porque en algún momento, ¿verdad? Según las estadísticas, podemos ser trastocados por un ataque Sí. de pánico, de Dice que ansiedad. en algún año determinado eh, eh, lo que quiere decir es que va en ningún momento se vislumbra un detenimiento de esto, sino que va en Van aumento aumentos, hasta cada vez van, wow, o sea que cada que día son más las personas
Cada que día van a son más estar- las personas o sea, que van a si estar no tiene padeciendo las herramientas o experimentando y esto. sobre todo para conocerse ahora, porque es mejor comenzar ahora que espérate, tengo algo por nada preocupado, mejor ahora trabajarlo y atacarlo que esperar Sí, que se desarrolle. el brindar este conocimiento y eso es lo que queremos llevar. Quizás tú que estás viendo este podcast o alguien que tú conoces está pasando o experimentando, ¿sabes? Lo que es este monstruo que lo que viene es a robarte la paz y a quitarte la felicidad completamente, ¿sabes? Y eso es lo que queremos llevar, conocimiento acerca de estos temas para que, como hablamos Muy ahorita, bien. no vayamos a ver cualquier cosa que veamos o encontremos y nos vaya a chocar a modo que nos vaya a afectar, sino que ya tenemos una información Sí, en donde podemos analizar un poco y contrarrestar y tener herramientas sí. para identificar a tiempo y si es posible manejarlo. Muy bien, muy bien. Qué Y más, Miguel? aquí hay una diferencia, una nota de una diferencia que es bien importante. Yo sé que va a dar un poco de claridad al tema que se titula Ansiosos por nada. Y es que hay una diferencia entre lo que es la ansiedad y el miedo. Ok. Van muy cerca, pero hay una gran diferencia y es que el miedo ve una amenaza, Ajá. la ansiedad se la imagina. Oh, ok. Wow. O sea, el miedo es un sistema de defensa Sí. natural de toda persona, pero sale en momentos en donde hay una amenaza enfrente, en donde Es ve que es un o escucha miedo algo real. que entonces sí da con ese miedo. Pero los trastornos de ansiedad, en su gran mayoría, ellos crean esa amenaza. Wow, O wow. sea, Es imaginativo, no existe. no existe, pero se crea Se en la crea. mente. Wow, o sea que es peor. ¿Sí? O sea, la mente, ¿verdad? Que entonces ha caído, ¿verdad? En esta trampa del enemigo, ¿verdad? De la ansiedad. O sea, te crea, te crea miedo donde no existe. O sea, te crea Crea esa. un estado de alerta que no Ahí es existe. donde mantienes una guardia en todo momento arriba, esperando una Sí, tormenta sí. o una situación Y invisible. esto va tomado de la mano de nuestras experiencias pasadas, traumas en nuestra niñez, traumas de abandono, de rechazo, de accidentes, de eventos inesperados en nuestra niñez, que ante el presente, ¿verdad? Y de alguna manera ese contexto presente, de alguna manera tiene similitudes con aquella experiencia del pasado. Ahí es que viene la ansiedad, te Ujú. dispara todos los detonadores, ¿verdad? En tu Sí, cuerpo esos niveles que entonces, de aquel pasado, de aquel trauma, y te hace sentir, como todo lo que acaba de decir, con miedo, con terror, con preocupación, ansiedad, de algo que nunca ocurrirá, pero la mente piensa, ¿verdad? No puede distinguir, leía un libro, ¿verdad? No puede distinguir entre el presente y el pasado. O sea, ok, mi experiencia del pasado, mi cerebro lo ve como la experiencia del presente. como si fuera el presente. Y por eso, ¿verdad? Puede estar viviendo, la persona vive y sufre, ¿verdad? Una connotación emocional fisiológica cuando no existe el peligro, cuando nada es real. Pero la mente piensa que es real porque está conectada a la experiencia del pasado. Wow. Es Sí, complejo, sí, Miguel, sí. complejo, Miguel. Miguel, yo sé que Mira, obviamente el tiempo no nos va a dar, ¿verdad? Y esto hay que dejarlo para una segunda parte. Pero yo quisiera, ¿verdad? Que nos hablaras un poquito más, ¿verdad? Acerca de la ansiedad. Tener ansiedad es pecado. Es pues pecado, mira, es malo que un eso es algo cristiano. que es bueno aclararlo, porque quizás, ¿verdad? Hay gente que tiene conocimiento, han escuchado, han estudiado un poco, pero quizás vean personas pocas que no tienen, quizás están empezando, ¿verdad? A escuchar de estos temas. Y la ansiedad no es un pecado. O sea, la ansiedad es parte de estar vivo. Max Lucado, Ajá, autor de excelente, varios más. libros, Sí, tiene un escrito en uno de sus libros que un pensamiento que para mí es una verdad. Él dice que la ansiedad, lo tengo por aquí apuntado para no parafrasear, dice, la presencia de la ansiedad es inevitable, pero ser prisioneros de ella es opcional. ok, interesante. Entonces, la ansiedad es parte de estar vivo. El ser prisioneros de ello, convertirnos en prisioneros de ello, está en nosotros. O sea, que en cierta manera la ansiedad
saludable, bueno, no le llamo saludable, pero hay un nivel de ansiedad que es necesario en nosotros, Y es porque nos hace manejable. reaccionar, nos Claro. hace tomar decisiones, nos hace preocuparnos o sea, el problema es esa ansiedad, ¿verdad? Esa ansiedad irreal, esa ansiedad que nos hace prisioneros, como tú dices, ¿verdad? Y obviamente nos roba el potencial, ¿verdad? De entonces manejar la situación y vivir en la paz del Señor. Ahí Entonces es bien importante que tener ansiedad no es no es pecado. pecado. Pero hay Eh, una línea ajá, bien fina ok, en donde de algo que es parte de la vida y parte de estar vivo, ahí es donde tenemos que cuidarnos y evaluarnos cuando caemos prisioneros de esa ansiedad, porque de ser un trastorno emocional manejable, ajá. podemos caer entonces en conductas que corrompen nuestra vida espiritual. Ok, o sea que vivir en ansiedad y no saberla manejarla y perder el control nos va a llevar Puedes caer en de alguna conductas entonces manera que corrompan lo que es tu vida espiritual y, como hablamos ahorita, muchas áreas de tu vida como laboral, familiar, interpersonal. o sea, que se van a activar mecanismos de defensa, ¿verdad? Que estamos hablando entonces de conductas, de decisiones, que para entonces manejar esa ansiedad incontrolable nos va a llevar entonces a A conductas de pecado, conductas ¿verdad? muchas veces pecaminosas. Pecaminosas, ¿verdad? O a estados mentales, ¿verdad? Eh, que entonces no, ¿verdad? Tratamos como de manejarla, esconderla, ¿verdad? Proyectarla. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo Por cuáles? ejemplo, cuando adormeces tu malestar o la inquietud con la que vives con alcohol, Ok. drogas, incluso hay personas donde ese estado emocional los hace caer y tratar de aliviar con lo que es el exceso de comida. Muy bien, muy bien. O sea, no solamente el que quizá se refugia en el alcohol o en la droga, es que muchas personas se refugian en la comida o en ciertos tipos O de en un cosas. hábito destructivo, ¿no? Sí, Por exacto. ejemplo, o en las redes, estar todo el día en las En redes, las redes sociales, todo el ¿verdad? día, buscando que la mente esté como que Sí, a la deriva, desconectada o desconectada. concentrada en cosas que no son... eh, fíjate, y cada personalidad busca la manera de manejar la ansiedad. Por ejemplo, ¿verdad? En mi autoconocimiento, ¿verdad? Que soy un eneatipo 9, ¿verdad? He tenido que estar consciente que mi manera de manejar la ansiedad es procrastinando. Procrastinar no es otra cosa que aplazar. ¿Ok? Entonces, en cierta manera, de alguna manera es un error o es un pecado, ¿verdad? Vamos a Como dar llamarlo así largas como pecado. Porque entonces el sentir esa ansiedad me lleva a no confrontar la situación, ¿verdad? Y entonces aplazarlo. ¿Verdad? Aplazarlo. muchas veces O dándole largas a ver si por ella dándole sola largas, sí, se resuelve porque o hay se... miedo a enfrentar. Sí, Entonces, la manera de manejar la ansiedad es entonces dormirse en los laureles. ujú, como dicen por ahí, sí. ¿Verdad? Para no enfrentar. Obviamente es lo mismo, ¿verdad? Ese miedo, enfrentar ese miedo, esa ansiedad, lleva a la persona a lo mejor no procrastinar, pero quizá el consumo de droga, consumo a lo mejor de un hábito, ¿verdad? Que no El le hace consumo bien para excesivo de ciertas cosas, sí. desconectarse. Y yo creo, ¿verdad? Que eso es interesante, ¿verdad? Porque lejos de ser libre, nos atamos más Lo ata a lo más. que... Pero yo Pienso creo, ser. ¿verdad? Que no sé si quieras añadir algo más, ¿verdad? Sí, por lo menos aquí hay, entre esas cosas que quizás pasan a ser unas conductas que entonces te pueden corromper más, está el que rompemos en ira ante cualquier circunstancia, Ok, a la mínima circunstancia. Eh, Hay muchas veces que te lleva al abandono del cónyuge. ok, Y no wow. solamente que te sales de vivir bajo el mismo techo, sino que aún viviendo dentro del mismo techo, crea una separación con el cónyuge, Te aíslas te aísla. emocionalmente de Entonces tu ahí ser caes en querido. otro tipo La de misma situación ansiedad. que está Sí, complicando más sí, la situación. sí, sí, sí. Y otro es que comienzas a lastimar corazones. Wow. En ese estado como prisionero de la ansiedad, muchas veces tus reacciones, lo que es tu estar
en un malestar, en una inquietud, con esa defensiva todo el tiempo arriba, lo que hace es que te destruye Sí, sí. lo que es tu vínculo con tus hijos, con tu familia, y termina muchas veces lastimando corazones. Lastimando corazón. O sea que el hecho de no prestarle atención a ese afán, a esa angustia, a esa preocupación, que muchas veces viene de la nada, puede convertirse en una bola de nieve gigantesca que te lleve a estos factores que tú has mencionado. De hecho, te puede llevar no solamente a la ansiedad, a una depresión. No, A una depresión. De ahí son muchas las cosas que, tanto a nivel personal, que se van corrompiendo en tu vida espiritual, Tu vida como espiritual se también va por el se piso. va una familia, Tu familia. ¿sabes? Sí, Un círculo familiar de tu hogar en donde se va corrompiendo muchas Sí. cosas y se sigue complicando, como usted dice, una bola de nieve que cuando vienes a ver, No, ¿sabes? mucho más difícil Mucho más difícil romper con manejarlo. esa ligadura, ¿verdad? Así que, Miguel, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Porque, ¿verdad? En el próximo podcast vamos a trabajar entonces más detalles de la ansiedad Sí. y cómo lograr romper con eso que tú dices, ansiosos por nada, ¿verdad? Ese detallito insignificante, ansiosos por nada. Estoy ansioso, no sé por qué. Wow, ok, pues entonces eso hay que trabajarlo, Sí, sí, es ¿verdad? Para algo... poderlo trabajar en el próximo podcast, ¿verdad? Pero yo creo que con la información que nos acabas de decir es suficiente para empezar a evaluarnos y decir, espérate, tengo que trabajar esta pequeña ansiedad que puede llevarme a cancelar el propósito de Dios en mi vida. Eso es así. Así que lo trabajaremos en el próximo podcast. Así que te decimos, ¿verdad? Si te has identificado, busca ayuda, busca un pastor, busca una iglesia, busca un amigo, busca un psicólogo, entra en terapia, habla con alguien de confianza, expresa tu corazón, pero la verdad es que Dios nos ha llamado a que si estamos afanosos por algo, ¿verdad? Podamos, ¿verdad? Entregarnos a Dios, ¿verdad? Orar, ¿verdad? Y sobre todo, que es una herramienta que tenemos que entrar, cómo trabaja la oración para combatir la ansiedad y sobre todo la paz de Dios gobierne tu corazón y puedas vivir la vida abundante que Amén. Cristo nos prometió. Gracias, Miguel, te agradezco un millón. Gracias a Así ti, que gracias a todos allí te que bendecimos nos ven. y será hasta la próxima. Bendiciones.